En el episodio de hoy, ¿por qué reacciono así cuando tengo miedo? Soy la neuropsicóloga Bárbara y bienvenidos de nuevo a 9 minutos de Neuromente. Para explicar el miedo hay que tener en cuenta sus tres componentes. 1. Se trata de una emoción sencilla, imposible de parar en un inicio, siendo únicamente gestionable, no erradicable. Esto debido a que su creación deviene de estructuras subcorticales, es decir, las que se activan sin nuestro control racional. 2. El miedo aparece cuando se ha hecho una valoración inicial de un peligro que causa una noción de desconocimiento. 3. Se relaciona con una creencia de no tener control sobre el motivo del miedo y que, por lo tanto, no se puede predecir qué pasará después. Ahora bien, toda emoción requiere una reacción. El miedo puede causar tres tipos de reacciones: evitar, escapar o congelarte ante el estímulo causante. Existe una cuarta opción, pero esta es la resolución del miedo y la escucharás más adelante. Inicialmente, cuando valoramos un peligro semidesconocido, en nuestro cuerpo inicia una reacción muy básica. La amígdala, una parte del cerebro que está cercana al hipocampo, estructura de la que hablamos en el capítulo anterior, dispara la sensación de miedo y esto llega rápidamente al hipotálamo, la estructura cerebral de las hormonas, el cual manda hormonas y señales al cuerpo para sobreactivarlo. Esto causa la sudoración, náuseas, vómito, hormigueo en extremidades y otras sensaciones que podemos llegar a tener. Una vez ocurrido lo anterior, la información del miedo puede seguir varias rutas, lo que determinará cómo reaccionamos al miedo. Ahora sí, podemos dar contestación a la pregunta de este capítulo. ¿Por qué reacciono así cuando tengo miedo? Si el miedo se envía principalmente a la ínsula, un lóbulo escondido entre los demás lóbulos cerebrales, entonces tendremos una tendencia a escapar o evitar. Escapar significa poner la mayor distancia posible entre mi persona y el elemento del miedo. Es una respuesta obvia cuando el estímulo es dañino, como una serpiente venenosa. Pero en un medio urbano, un ejemplo podría ser el miedo a reprobar un examen. Evitar te conducirá a procrastinar el estudio o a tener reacciones físicas que te pretendan dejar en casa en vez de ir a presentar el examen, como el famoso dolor de estómago, haciéndote sentir que no puedes. Evitar quiere decir eludir cualquier cosa relacionada con el estímulo causante del miedo. Por ejemplo, si tienes miedo a que te rechacen, tiendes a no ir a muchas reuniones sociales que te gustaría experimentar, pero que tienes miedo a hacerlo, haciéndote sentir más distante. Tranquilo, que el no puedo o el estoy más mal de lo que creía son solo trampas mentales del miedo. Ahora bien, si el miedo se procesa principalmente en las neuronas cercanas a los acueductos cerebrales, sitios por donde pasa el líquido del cerebro, tendemos nuevamente a evitar o bien a congelarnos. Congelarnos por el miedo es la llamada inmovilidad tónica, presente en muchos animales. En los animales, su función es que se detengan todas las actividades físicas y mentales
dispensables, con el fin de pasar desapercibido. En el ser humano es una respuesta extrema al miedo, que puede ser causada por ser muy joven, por haber experimentado muchos sucesos traumáticos a lo largo de la vida, o que el miedo sea causado por situaciones de violencia física o de género. La inmovilidad tónica es un no lo puedo creer, que fisiológicamente permite salvaguardarte, aunque mentalmente tenga una resaca muy grande. Se teoriza que la inmovilidad tónica es una respuesta dada cuando nos vemos sin soluciones de escape o tenemos una creencia de no tener apoyo cercano. Pero en congelarse por el miedo no hay pena ni culpa, solo una necesidad de saberte respaldado. Pero bueno, no todo está perdido. Hay una cuarta forma de reaccionar al miedo: pelear. Cuando logramos enfrentar al miedo, las señales de la amígdala se relacionan muy fuertemente con el córtex prefrontal medial. Esta parte está, digamos, atrás de la frente. Aquí se encuentran las funciones más lógicas y evolucionadas del ser humano. Es un sitio realmente sorprendente. Ojo, pelear no significa forzarte a estar con el motivo de tu miedo, queriendo dominarlo. Digamos que el miedo es como un toro. Tienes que aprender a moverte con él para poder montarlo. No es un caballo que a fuerza de espuelas puedas domar. El aumento de conexiones entre el prefrontal y la amígdala permite que podamos hacer frente al miedo. Esto se logra cuando nos acercamos paulatinamente a diferentes modalidades del estímulo. Por ejemplo, a lecturas, a fotos, a videos o al objeto en sí, pero desde cierta distancia. El acercamiento debe ser paulatino, empezando por los aspectos del miedo que menos reacción nos causan y avanzando poco a poco. Cuando sientas miedo, es momento de hacer una pausa y volver a intentarlo posteriormente. Recuerda, es un toro, no un caballo. Los estudios mencionan que se requieren 8 acercamientos para fortalecer el córtex y transformar el miedo en valor. Puedes utilizar otros recursos prefrontales, como imaginarte voluntariamente lo que te causa miedo, hacer listas jerarquizadas de lo que más te da miedo dentro de tu miedo u otras tareas parecidas. En pocas palabras, puedes fortalecer tu córtex prefrontal medial. Un punto para reflexionar. El miedo es una emoción muy útil cuando logramos fortalecer suficientemente nuestros recursos más evolucionados. Cuando eres capaz de planear, imaginar o jerarquizar tus pensamientos miedosos, puedes irte acercando levemente a tu miedo. Un paso para adelante son unos ojos que pueden mirar más claramente al miedo y darse cuenta de su espejismo, transformado el miedo en valor. Esperamos que hayas aprendido algo que te ayude. De parte del equipo de 9 minutos de Neuromente, gracias.